Gracias, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Rechazamos en el nombre de Jesús toda oposición. En el nombre de Cristo nos ponemos, que sea tu Espíritu, Padre, Señor. dándonos revelación, dándonos unción, palabra de sabiduría, en el nombre de Jesús. Bendecimos a los hermanos y bendecimos este momento, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Me escuchan, hermanos? Bien, súper bien. Bueno, tengo una afeccioncita hoy ahí en la garganta, pero bueno. En el nombre del Señor vamos a adelantar. En estos tiempos, hermanos, nos ha tocado algo bastante fuerte. Muchas personas en el mundo están inquietas, incluyendo creyentes, cristianos, buscando ver qué significa todo esto. Queremos referirnos a un poquito a algo que se refiere con el conocimiento de las cosas escatológicas, hermanos. Muchos creyentes tienen la inquietud de conocer los asuntos escatológicos, poniendo énfasis de este tema por encima de algunos otros temas necesarios en estos tiempos de la iglesia. Hay necesidad, sí hay necesidad de conocer los temas por algunas personas. Eso es respetable. Hay personas que están inquietas por conocer qué viene en este momento, qué viene en el futuro, qué sucederá. Y entonces es bueno que analicemos un poquito este tópico, hermano. Es bueno porque hay mucha desinformación que rueda por los medios en este momento. Por ejemplo, ustedes saben, todos nosotros sabemos que hay miles, por no decir que millones de creyentes piensan, por ejemplo, que la iglesia será arrebatada en cualquier momento. Eso, personas estudiadas, eruditos, maestros en el mundo, así lo enseñan. Y la gente pues piensa que en cualquier momento será arrebatada los santos al cielo, de un momento a otro, en cualquier instante. Pero eso no tiene base bíblica. La Biblia revela que la resurrección de los santos será el mismo día del regreso glorioso del Señor Jesucristo en su segunda venida. O sea, en el último día del gobierno del anticristo, porque el Señor no vendrá cuando ese gobierno no se haya terminado, sino en el último día del gobierno del anticristo regresará el Señor, y ese día será resucitada, será la primera resurrección, y será lo que llaman el rapto de la iglesia al encuentro con el Señor en las nubes. No lo voy a leer, sino a dar unas citas que la Biblia revela que eso es así como lo estamos diciendo. Voy solamente a dar las citas. Por ejemplo, en la segunda carta
de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, más o menos del versículo 1 al 4, más o menos, dice que a los hermanos le dice Pablo que no se dejen engañar, porque dice allí que esos dos eventos, la venida del Señor y nuestro encuentro con Él, serán dos eventos simultáneos. Les dejo la cita solamente para que ustedes la lean en casa. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4. Allí dice que será simultáneo la venida del Señor y nuestra reunión con Él. También en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, ahora es la primera, en el capítulo 4 habla de eso. Digamos, del versículo 13 al 17, habla de la segunda venida del Señor y de nuestro encuentro con Él. Y Él, por ejemplo, el versículo 14 de esa cita, o sea, 1 Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. O sea, todos los que hayan muerto en Cristo, que están en el paraíso, ese día el Señor los traerá con Él. Una vez cuando ya Él se esté acercando a las nubes, ellos descenderán juntamente con los que estén vivos, recibirán un cuerpo glorioso y los que estén aquí también lo recibirán. Y inmediatamente dice allí que subiremos todos juntos al encuentro con el Señor que ya viene en las nubes. También en Mateo 24, los versículos 29 al 31, habla de eso. Y dice que eso será inmediatamente después de la gran tribulación. Es una cita que los hermanos pueden también leer en sus casas para no demorarnos, porque no es el tema que el Señor nos ha dado para hoy. Con esas citas, y hay otras también, dice la palabra que el arrebatamiento de la iglesia no será en cualquier momento, sino el día que el Señor regrese en su parucía, en su segunda venida. Eso, pues, nosotros ya lo manejamos, pero quiero decirles porque nosotros estamos llamados a ayudar a las personas, a muchas personas, muchos creyentes en el mundo, que a nosotros, pues, se nos acerquen con esas inquietudes. Otros mantienen la inquietud de quién será el anticristo. Si el anticristo está vivo, dicen algunos que ya está vivo, en alguna nación de la tierra. Si de un momento a otro saldrá de China, por ejemplo, si de un momento a otro sale de Europa o del Medio Oriente o cosas por el estilo. Incluso han señalado ya personas por sus nombres, políticos hoy en día que están vivos, ya lo señalan como si vaya a ser el anticristo. Personas que están en el marco político mundial. Pero cuando han señalado todas esas personas, toda esa orientación se ha ido al suelo. Todo eso no ha tenido validez, ni lo tendrá, porque la Biblia no da base para que nadie vaya a asegurar tales cosas.
Otros dicen que si ya está en vigor, en vigencia, un nuevo orden mundial. Si ya están marcando a la gente, también dicen, con la marca de la bestia. No pueden estar marcando con la marca de la bestia porque la bestia todavía no se ha manifestado en persona a gobernar el mundo. Entonces, la marca de la bestia será de la bestia cuando la bestia aparezca en el escenario mundial de las naciones. Muchos dicen, y hace tiempo lo estoy escuchando, que piensan que si el microchip es la marca de la bestia. Pero el anticristo aún no se ha manifestado en la esfera política de las naciones para que ya esté usando el microchip. No podemos decir, hermanos, ninguno que el microchip sea la marca de la bestia o que va a usar la bestia para eso. No ahondamos en eso porque no es el tema que nos queremos referir en este día. Sencillamente estamos haciendo un recuento de las cosas que la gente, inclusive muchos creyentes, manejan, creen, difunden. Entonces, por mucho que intenten establecer e imponer en vigencia un nuevo orden mundial, por mucho poder que tengan, por mucho dinero que tengan, por muchas estrategias que hagan, eso no lo pueden hacer, que vayan a implantar un nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque eso no es posible a menos que Dios lo ordene. Y eso solo tendrá vigencia con el anticristo. Con el anticristo ya la humanidad verá otro orden mundial. En este momento nadie lo puede hacer. Hay intentos, lógicamente, y es posible que todo esto que está ocurriendo sean intentos para implantar todas las cosas asquerosas que quieren implantar y que nosotros los estamos viendo con nuestros propios ojos. Nada de estas cosas se podrá conocer, hermano, antes del tiempo señalado por Dios. El Señor ha declarado con toda claridad que no podemos nosotros, nadie puede conocer asuntos futuros que el Señor no haya revelado. Cuando el Señor, después de su resurrección, 40 días después de su resurrección, se reunió en el Monte de los Olivos para ascender a los cielos, al trono de Dios, sus discípulos estaban muy inquietos porque había perspectivas en ese tiempo de que el Mesías iría a implantar, digamos, a restaurar el reino en Israel. Eso los rabinos de ese tiempo y la gente que medio conocía un poco la palabra y las promesas sabían que el Mesías iba a restaurar el reino en Israel. Entonces los discípulos, viendo ya que al Señor se iba y ese hecho no había ocurrido, le preguntaron, eso está ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, desde el versículo 6 al 8. Podemos leer, hermanos, entonces el versículo 6, digamos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor,
¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esto era una pregunta legítima. Y se refería al reino literal, visible, que establecería Jesucristo entre los hombres, ejerciendo un gobierno así, literal, sobre la faz de la tierra, utilizando para ello entonces a la nación de Israel como centro de ese gobierno. Entonces, ustedes saben, hermanos, que eso se le llama en la Biblia el reino de Dios. Eso lo empezó a declarar el Señor, así como también Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. O también se le llama el reino de los cielos. Porque a través de esto Dios establecerá su gobierno en la tierra. En este momento, Dios, digamos, es el que está por encima de todo gobierno, pero que el principado todavía de los gobiernos terrenales está en manos de Satanás. Entonces, cuando Dios establezca su gobierno sobre la tierra, empezará a hacerse en la tierra la voluntad de Dios, así como se hace en los cielos. Claro que cuando a Jesucristo le preguntaron acerca de eso, él dijo, ya el reino de Dios está aquí, está en vosotros, está dentro de vosotros, porque nosotros somos los únicos en toda la faz de la tierra donde debe reinar ya Dios en nosotros, dentro de nosotros. Debe hacerse la voluntad en la iglesia, porque Él mora en nosotros. Y esa es la esfera de la iglesia. La esfera de la iglesia no es la tierra, la esfera de la iglesia es el cielo. Son los principios celestiales donde reina el Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, ya está dentro de vosotros. Pero habrá un reino literal sobre las naciones. Y ese reino se iba, en realidad, estaba previsto para que se ejecutara en la primera venida del Mesías. Entonces, es posible, como les venía diciendo, que hubiese expectativa de que el reino de los cielos se cumpliría en el curso de la primera venida. Es posible, hubiera expectativas, porque por eso los apóstoles le preguntaron. Y el Señor consideró esa pregunta legítima. Él no les dijo, no, eso no es verdad. Yo no voy a establecer el reino de Israel ni ahora ni nunca, no. Esa es una pregunta legítima que ellos le dijeron. Pero entonces Él les hace una aclaración. En ese momento, ustedes saben que la Biblia dice que, y la historia, que Israel rechazó a Cristo. Al rechazarlo, entonces, él no había, digamos, en ese momento, la forma de establecer ningún reino en una nación que lo estaba rechazando oficialmente, incluso que lo crucificaron. Entonces se puede observar una cosa, escuchen bien esto, se puede observar que el plan divino hizo como especie de una cooperación con la pervertida voluntad humana. ¿Cooperación en qué sentido? En que la restauración del reino se pospuso, no en la primera venida, sino se pospuso para la segunda venida. ¿Por qué? Porque en la segunda venida, ¿cuánto ha ocurrido desde la primera venida hasta ahora a la segunda venida que creemos que puede estar pronto? Pues por lo menos unos 2000 años. ¿Qué ha sucedido en esos 2000 años? En esos 2000 años hubo espacio, se abrió un espacio amplio
para el cumplimiento del plan divino respecto de la iglesia. Entonces hubo un espacio para que ese mensaje fuera dirigido a todos los rincones de la tierra a su debido tiempo y llevado a las tribus, a las 10 tribus del norte que fueron llevadas en cautiverio por Asiria mucho antes que Judá y fueron repartidos por todo el mundo. Entonces ese mensaje era para decir que ya ellos realmente podían volver a ser ciudadanos de Israel. Y con ese mensaje que fue difundido por todo el mundo, todas las naciones, todas las etnias, todas las razas tuvieron la oportunidad también de escucharlo y de arrepentirse y de conformar esa esposa formada por todas las razas de la tierra, que se llama la iglesia, compuesta por hebreos y por no hebreos, o sea, por gentiles. Además, en estos 2000 años en que se pospuso el establecimiento del reino, hubo también la oportunidad del plan de restauración de todas las cosas en Cristo, como está allí esbozado en Efesios 1:10. Eso que les acabo de decir de la iglesia está revelado en Efesios, en el capítulo 3 de Efesios. Ahí hubo una revelación a los profetas y en ese tiempo los profetas no lo entendieron hasta que llegaron los apóstoles y pudieron recibir la revelación y pudieron entenderla, de que había una división entre judíos, hebreos y gentiles, y el Señor derribó ese muro que los dividía para hacer un solo cuerpo que se llama la iglesia. Todo eso ha ocurrido en el curso de este tiempo, porque se pospuso el establecimiento de el reino en Israel hacia todas las naciones. Entonces, esa pregunta es legítima, pero era una pregunta que el Señor tampoco desmintió. Entonces, en el versículo 7 les explica algo y lo vamos a leer cuando dice en Hechos 1:7, dice, y les dijo, a cambio, le contestó la pregunta con esto, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos. Sí, no os toca. O sea, a la iglesia, a nosotros no nos toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El Padre. Entonces, ¿qué significa eso? Que la expectativa de los apóstoles giraba en torno de un reino político. Repito, el Señor Jesús no contradijo eso, sino que colocó su cumplimiento estrictamente dentro de los límites de los propósitos divinos. Y esos propósitos están ocultos al entendimiento humano, salvo a quien el Señor le quiera revelar a su debido tiempo. Es como cuando el sol va saliendo. Todo el mundo a las 5 de la mañana todavía ve oscuro, no ve nada, pero viene la aurora y a medida que el sol vaya saliendo, las cosas se van vislumbrando en su debido lugar. ¿Ves? Entonces, a la medida que se va acercando el tiempo escatológico, la iglesia que tenga conocimiento de la palabra, que se rija por la palabra, la iglesia que ande con el Señor Jesús, va recibiendo esa luz, va recibiendo esa revelación y va entendiendo las cosas que van ocurriendo en la humanidad. Pero no todos los creyentes en el mundo tienen esa oportunidad
no porque el Señor no lo quiera, sino porque andan en otro cuento. Entonces, en torno del nuevo gobierno divino que se manifestará en la segunda venida del Señor, son tiempos que realmente producirán el plan de Dios para los siglos, inaugurando un orden social y cósmico completamente nuevo. Porque en tiempos del anticristo habrá un orden nuevo, pero el que trae el Señor es completamente diferente a todo el orden que ha vivido la humanidad, incluyendo el del anticristo. Eso será completamente un orden social y cósmico totalmente nuevo. Pero hay una cosa, hermanos. El pináculo, lo más importante de estos eventos, lo más importante de todas estas cosas, será la transformación completa e integral de los creyentes de conformidad con la imagen moral y espiritual de Jesucristo. Jesucristo quiere formar su imagen en nosotros, que nosotros tengamos la mente de Cristo, que nosotros podamos ver las cosas que ve Dios, que nosotros podamos tener la santidad del Señor, que nosotros podamos tener la luz de Dios. Él dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces eso tiene que realizarse en este tiempo para que nosotros podamos ver la verdad, para que nosotros podamos participar desde el comienzo en ese reino que Él va a establecer y ser colaboradores de Él, viendo exactamente las cosas como Él las ve y las hace, y no dejarnos llevar por por todas esas cosas, desorientaciones que están apareciendo. Si nosotros somos portadores llenos del Espíritu Santo, que es lo que nos corresponde, veríamos muchas cosas y no nos dejaríamos engañar por nadie. En este momento se habla de ciertas sociedades secretas. Hay algunos que quieren saber quiénes son los Illuminati y demás. Hay emporios económicos mundiales que quieren imponer sus doctrinas y sus componendas a los gobiernos para hacer daño a la humanidad, ustedes lo saben. Que tienen en desarrollo planes para un nuevo orden mundial, si es que los dejan. Y muchas cosas están llevando a cabo, haciendo a la humanidad, haciendo que la humanidad sea guiada a una oscuridad e inmundicia nunca vista. Pero un nuevo orden mundial, como tal, nadie lo puede implantar, sino en el momento en que Dios lo tenga determinado, y Él lo tiene determinado, y sabe con quién. Y será en tiempos de ese último emperador mundial diabólico de que habla la Biblia, le llama la bestia, anticristo y demás, el hombre de pecado. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? En el versículo 8 lo dice. Dice, en vez, o sea, le voy a añadir una cosita mía, dice, en vez de ustedes estar ahora interesados en cuándo será implantado y restaurado ese reino, dice, recibiréis poder. Eso es lo importante en este momento. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que importa. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren cómo estamos viendo aquí una modalidad de la gran comisión. Es como
otra forma de exponernos es la gran comisión que está allá en Mateo 28 y Lucas y demás. Esta es una forma así. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Para poder ser testigos tenemos que ser llenos del Espíritu. Tenemos que saber qué es lo que quiere Dios. Un embajador, cuando es enviado a otro país, tiene que saber la política de su país. Tiene que saber exactamente que va a hablar es lo coherente con las políticas de su país y en la forma en que se le ha ordenado. Entonces, si observamos, aquí el Señor es enfático en afirmar que a nosotros no nos toca conocer de antemano ciertos detalles y fechas del cumplimiento de las cosas escatológicas. Eso no es lo que a nosotros se nos ha enviado. Eso son eventos escatológicos que Dios sabe en qué momento van a ocurrir. Es lo que llama entonces ahí tiempos y sazones. Lo que en griego es cronos y kairos. El crono es el tiempo y kairos son las sazones, son las etapas, son las cosas que un tiempo puede tener varias sazones, varias. Por ejemplo, un tiempo del Antiguo Testamento es el tiempo y una sazón es cuando él dio la ley, por ejemplo. ¿Ve? Eso es una sazón. Cuando entregó la tierra y se la repartieron a las tribus, eso es otra sazón. En fin, ya en el cumplimiento de los tiempos, una sazón es la encarnación del Verbo, el nacimiento, la vida de él como hombre, su bautismo es otra sazón, su ministerio terrenal es otra sazón, su crucifixión es otra sazón, su resurrección otra sazón, su ascensión al cielo otra sazón, el advenimiento del Espíritu Santo otra sazón. Entonces son tiempos, que es un periodo largo, y sazones, que son, digamos, la realización de ciertos eventos dentro de ese tiempo. Tiempos y sazones, cronos y kairos. Y eso solamente gravita en la sola potestad divina. Nadie sabía, hermano, cuándo iba a encarnarse el Verbo. Habían unas claves bíblicas y en los que estaban, digamos, que pudieran estar recibiendo luz de Dios en ese tiempo, pudieron haberlo comprendido. Pero había tanto intereses religiosos y desorientaciones que muy pocas personas se dieron cuenta de eso. Ni el mismo sumo sacerdote más bien cogieron y le pidieron a Pilatos, al Imperio Romano, que lo crucificara. Yo me acuerdo, yo conocí al Señor, empecé a conocerlo en enero de 1976, hermano. Y desde esa fecha empecé a leer y no había todavía videos y cosas así como hoy, pero ya empecé a tener algunas informaciones de supuestas profecías y declaraciones de respetables eruditos, de maestros, de escritores, señalando países, señalando culturas, señalando trasfondos políticos y religiosos, de dónde saldría el anticristo. Me acuerdo que había libros muy respetables que decían que eso salía del comunismo, que el comunismo era el anticristo, algunos señalando incluso nombres propios de personas. Yo me acuerdo que una vez, ya estando ya recientemente, no hace muchos años, en Valledupar vimos un video donde señalaban al presente rey de España, Felipe,
en ese tiempo era príncipe, que ya le decían, este es el anticristo, y así otros nombres, otros que es el papa. Pero veo, hermano, en todos estos años que todo eso ha fallado. Todos han fallado en sus apreciaciones. Ninguno ha dado en el clavo. Ninguno ni siquiera se ha acercado. Como dice un juego por ahí, frío, frío, frío. Ninguno ha estado caliente. ¿Por qué razón han fallado? ¿Por qué? Sencillamente porque eso solamente lo conoce Dios. No os toca a vosotros conocer los cronos y los kairos, no os toca. Eso solamente lo sabe Dios. Y hasta el momento Él no lo ha revelado. Incluso la Biblia revela que en los últimos días, y en realidad ya estamos en los últimos días desde el 14 de mayo del 48, ya estamos en los últimos tiempos, habrá creyentes que ni siquiera se enterarán cuando se manifieste el anticristo sobre la tierra. No se van a enterar. Y son creyentes. Todas estas cosas lo sorprenderá como el ladrón. Ningún ladrón avisa cuando va a entrarse en una propiedad ajena a robar. Eso será una sorpresa, hermanos. Son creyentes que estarán supremamente ocupados en los enredos de su respectiva religión, que estarán muy ocupados siguiendo el paquete de sus particulares doctrinas que se dejan meter en vez de buscar la palabra de Dios en sus propios intereses, creyentes que no tendrán ojos ni oídos para darse cuenta del verdadero mover de Dios y de lo que revela la palabra de Dios. Hay que estar en comunión con Dios, con su palabra, llenos del Espíritu Santo. No prestarle oído a cuanta cosa sale por ahí. Todas las cosas están escritas y determinadas y nosotros como hijos de Dios somos los llamados a conocer las cosas manifiestas y misteriosas de Dios. Hay cosas misteriosas y Él las va dando. En cuanto tú más te metas con Él, puedes recibir cositas, más luz, para que nadie te pueda engañar, nadie te engañe. Pero por el momento, hermanos, por el momento, en vez de estar averiguando esas manifestaciones escatológicas, es bueno que nos preocupemos por recibir poder espiritual. Porque cuando recibimos poder de Dios por la llenura del Espíritu, que quiere ser nuestro amigo, que quiere ser nuestro confidente, que quiere ser nuestra luz, que quiere ser nuestro guía, entonces Él nos guía a conocer y hacer la auténtica voluntad de Dios. Y lo hace conforme la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Y la palabra que recibimos es luz, es revelación de Dios, es revelación del poder, del mover de Dios, de los propósitos de Dios, de la verdad de Dios, del tiempo escatológico. Él le reveló a Juan estas cosas y Juan de pronto ni las entendió. Es posible. Dijo, escribe lo que ves, escribe lo que ves. Yo no me atrevo a decir si las entendió o no las entendió, pero él se las reveló y le dijo, escribe. Ese libro no le dijo, séllalo, no. El de Daniel sí estaba sellado hasta los últimos tiempos, pero el Apocalipsis no. Pero son cosas que nosotros nos debemos interesar por nuestra santidad, nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros somos llenos de la verdad de Dios, si nosotros somos llenos de la luz de Dios, si nosotros somos llenos de la revelación de Dios y del testimonio de Dios, pues entonces Dios nos puede usar para ayudar a otras personas.
El Señor sabe que el simple hecho de satisfacer nuestro deseo de conocer ciertas fechas en el cumplimiento de las cosas escatológicas, inclusive involucrar personas, y cuál es la identidad del anticristo y de los testigos, como hay unas personas que no tienen otro mensaje, sino saber quiénes son los testigos y a dónde están y cuándo se van a manifestar y demás. Eso no nos ayuda a arrepentirnos. Si eso nos ayuda a arrepentirnos, ya el Señor nos lo estuviera revelando, hermanos. Eso no nos ayuda a buscar su rostro, a obedecer la voluntad de Dios y procurar la íntima comunión con el Espíritu Santo. Esas cosas solo servirán tal vez para tratar de satisfacer pues indagaciones del alma, cosas retóricas y pretendidas erudiciones y para que la gente vea que sabemos mucho, o también buscando calmar temores infundados, que vamos a comer, que vamos a vestir, donde vamos a vivir y demás, cosas que, como dicen, queremos ensillar el caballo antes de comprarlo. Todos nosotros tenemos al Espíritu de Dios y ya es hora que dejemos de guiarnos por otros medios fuera de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Es como un mayordomo. Una persona pudiente tiene en su casa un mayordomo, pero va a hacer un viaje, como hay una parábola que dice algo así. Ese mayordomo no se va a afanar por tener todo arreglado, motivado por la inminencia de la llegada de su patrón. No. Si ese mayordomo es fiel, actuará con responsabilidad todo el tiempo que dure su patrón fuera. En todo momento estará haciendo con responsabilidad lo que tiene que hacer, no importándole la hora en que espera la llegada de su jefe. Así es como nosotros debemos de vivir con responsabilidad todo el tiempo, como si las cosas fueran a realizarse mañana mismo. Entonces, no es relevante conocer si ya en Jerusalén los sacerdotes reanudaron el continuo sacrificio. Eso no es importante. O que conozcamos el ciclo de las lunas rojas y sus repercusiones escatológicas. Eso no es lo importante. Bueno, eso tendrá su determinado y relativo interés para algunas personas. ¿Para qué negarlo? Sí, tiene su interés y algunos se interesan mucho por conocerlo y demás. Pero lo importante, hermanos, lo que Dios quiere es que guardemos su palabra y no neguemos su nombre. Como dice en la carta a Filadelfia. En Apocalipsis 3:8, en esa carta dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miren esas dos puntales básicos, fundamentales, que Dios quiere en nosotros. Dios quiere que veamos las cosas a la luz de su palabra. Dios quiere que seamos vencedores y nos insta a que venzamos, incluso sobre nosotros mismos, porque nosotros mismos nos desorientamos por nuestros propios ilusiones y nuestros propios intereses. Recuerden lo que dice el Señor a todos sus discípulos un día, allá en Mateo 16:24, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere conocerme, obedecerme, hacer mi trabajo, pues niéguese a sí mismo, no ande de loquito en lo que no debe andar, tome su cruz y sígame. También el Señor nos insta a que procuremos que sea formado Cristo en nosotros. Cristo debe reinar en nosotros.
Cristo debe manifestarse a través de nosotros. Y la carta de Gálatas, Pablo a los Gálatas lo dice en 4:19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea que Pablo estaba sufriendo porque aquellos hermanos estaban dejando guiar a cumplir mandamientos y a volver a la ley y demás. Ahí esa carta es bastante ilustrativa. Y Pablo estaba sufriendo porque ellos estaban apartándose del Señor. Y dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando Cristo sea formado en vosotros, ustedes dejarán de escuchar esos falsos evangelios. Entonces es necesario que se manifieste también el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, un árbol que se siembre en el patio de nuestra casa o lo que sea, y se le abone, se le tenga su luz del sol y su humedad y todo, a su debido tiempo va a dar un fruto. Entonces, si somos llenos del Espíritu Santo, si Cristo es formado en nosotros, a su debido tiempo, en la madurez necesaria, Cristo se va a manifestar con su carácter en nosotros, no nosotros, sino Él. ¿Y cómo es el carácter? Allá en Gálatas 5, 22 y 23, después que habla de una serie de obras de la carne, dice, pero, dice en el 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Miren el carácter de Cristo. Miren el carácter de Cristo. Voy a volver a leer. Mas el fruto del Espíritu es amor. La persona anda en amor, fluye en amor, ama, gozo, paz. Así esté pasando por las pruebas y los sufrimientos que tengan que pasar, tiene amor, tiene gozo, tiene paz. Es como un contrasentido. Todo lo de Dios es como un contrasentido al mundo. Tiene paciencia, benignidad, bondad, fe, y la gente lo está viendo. El carácter de Cristo en nosotros. Mansedumbre, dice en el versículo 23. Templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay que buscar estar cumpliendo ninguna ley, porque ya Dios, el Señor Jesús, en nosotros cumple esa ley y hace que nosotros también la cumplamos. Entonces, hermano, es necesario que desde ahora, como dice en la parábola de las 10 vírgenes allá en Mateo 25, desde ahora, desde hoy, procuremos que nuestras lámparas, o sea, nuestro espíritu, como dice allá en un proverbio, dice, lámpara de Dios es el espíritu del hombre. Entonces nuestras lámparas esté llena del aceite de Dios. La lámpara, para poder tener luz, tiene que tener un combustible, que es el aceite de Dios, que es el Espíritu Santo. Pero hay también, cuando esa lámpara está llena, debemos tener una vasija lista para cuando ese aceite se vaya consumiendo y irle echando. Y esa vasija son nuestras almas, deben estar también en un proceso de verdadera santificación, de verdadera salvación por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Espero que el Señor nos dé, que estas cosas no se nos olviden, que repasemos estas citas bíblicas, sobre todo las primeras que les di que no las leímos, y meditemos en este día o en la semana acerca de estas cosas. Lo importante para nosotros
es hacer ahora la obra de Dios en santidad, en llenura de Él, en sabiduría de Él, en luz de Él, en revelación de Él en nosotros por su palabra y no negando el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén.